Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Calderón y en el video de hoy les presentaré el periodismo de guerra en el siglo XIX. Los principales productos que se dan o que hace un periodista de guerra se basan principalmente en crónicas y en fotografías. Cuando empezó el periodismo de guerra, más que nada eran crónicas, puesto que era la manera más rápida y cronológicamente de contar lo que sucedía allí. Posteriormente y conforme fueron pasando los años, se incluyó la radio en el siglo XX, en las primeras guerras mundiales, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y ya posteriormente en la Guerra de Vietnam se empezó a utilizar la televisión como un medio de difusión masivo de esta información. Por otro lado, es importante hablar de la cobertura mediática. Este es el manejo de la información que le dieron los diferentes medios durante el siglo XIX. Es importante recalcar que los conflictos armados estuvieron lejos del público durante muchas épocas. Esto generó que muchos países comenzaran y se intrigaran por empezar a hablar de esto. Esto se logró gracias a los avances en los transportes, por ejemplo, y también del telégrafo, mecanismos que permitieron manejar la información de un país a otro de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Es importante recalcar que se reconoce como el primer periodista en cubrir el conflicto de una gran investidura al inglés William Howard Russell, que fue encargado de cubrir la guerra entre Inglaterra, Francia, Turquía y Rusia por la península de Crimea, situada en el Mar Negro en 1854. Luego que el primer periodista, William Howard Russell, se decidiera documentar una guerra, apareció la censura para él, pues muchos de los intereses bélicos y de los grandes gobernantes sabían el peligro que se podía evidenciar si esta información era documentada. Es allí donde los periodistas empezaron y se transformaron en otra maquinaria bélica, es decir, con unos intereses fijos. Desde el siglo XIX, los periodistas empezaron a preguntarse cómo iba a ser tratada esta información y qué debían hacer los medios para tratar esta información. Pues desde que a principios del siglo XX empezó a verse mucho más notoriamente el poder político que tenían los diferentes grupos políticos sobre los periodistas y los medios y cómo estos lograban dominar la información posteriormente. Continuando con el contexto del siglo XIX, nos encontramos que hacia finales aproximadamente en la región de España se encontraron los primeros periodistas de guerra. Ellos se encontraban cubriendo las guerras que tenía España con los países africanos, y cabe resaltar que eran principalmente militares. Es allí donde se juega el papel de los militares, porque ellos eran los que tenían el principal acceso a la información que pasaba en estas guerras, pues antes de que se encontraran los periodistas de guerra, esta información era muy restringida. Esta aparición de los periodistas de guerra en los diferentes puntos bélicos en el mundo generó a que ellos tendrían que ser tenidos en cuenta de ahora en adelante, generándoles protección y diferentes ámbitos. Protección que solo se ha logrado hasta los últimos años, puesto que en dicha época era muy restringida la protección que tenían estos periodistas y básicamente siempre están jugándose la vida. Es allí donde nace el interés de muchos medios de seguir documentando estas guerras, todo con los fines políticos, para ver qué países se podrían ocupar después y cómo lo podrían hacer. El manejo de esta información es tan importante que muchos actores políticos siempre han intentado incidir en lo que se transmite en estas guerras, puesto que desde los principios del siglo XX el control político sobre los medios fue mucho más grande. Es allí donde aparecen términos como censura o propaganda, que eran los que principalmente buscaban evidenciar en estos reportajes que si dicho grupo armado o dicho gobierno es mejor, que si dicho ciudad está bien o está mal, y todos estos sucesos traían consecuencias muy grandes, tanto políticas, sociales y económicas, para las diferentes regiones del mundo.